¿Y qué se estará preguntando Ignorita? Ignorita además Ay, muy su pensativa, merced. ¿no? Con este tema del salario Sí, su mínimo merced. y la economía y cómo va a funcionar todo, Sí, ¿cierto? su merced, porque le suben a uno, su merced, y uno hace cuentas alegres que 2 milloncitos de pesos, su merced. Pero Antón suben todo, entonces... Ya le va a explicar su don merced. Juan Camilo Maldonado, jefe de redacción de Bueno, Blue su Radio. merced. Ignorita, vea, el aumento del 23% en el salario mínimo para este año tiene a muchos sectores haciendo cuentas, sacando lápiz y calculadora Sí, de cómo señor. solventar los nuevos gastos. Nicolás Rodríguez nos cuenta más. Arranquemos por la vivienda, porque Fede Lonjas advirtió que en los conjuntos residenciales en Colombia enfrentarían cambios, ajustes de sus cuotas de administración a partir de este 1 del 2026, ya que los costos asociados a la operación de la propiedad horizontal pueden incrementar. Y es que, según afirman, a partir del 1 de enero muchos incrementos se hacen sobre este salario mínimo, en especial todo lo que tiene que ver en vigilancia y aseo en las copropiedades, por lo cual resulta que el 60% es el gasto de vigilancia de una administración. El presidente de Fede Lonjas es Mario Ramírez. Ir en este momento a incrementar únicamente la inflación es muy difícil para las copropiedades, para las administraciones. Tienen que hacer obviamente correr sus presupuestos y que estos presupuestos sean avalados por las asambleas de copropietarios que aproximadamente entre enero y marzo se estarán haciendo. Ahora en salud, para este 2026, los afiliados con ingresos inferiores a 2 salarios mínimos deberán pagar alrededor de 5.000 pesos de la cuota moderadora. Quienes tienen ingresos entre 2 y 5 salarios asumirán una cuota cercana a los 20.100 pesos, mientras que los afiliados con ingresos superiores a 5 salarios mínimos pagarán aproximadamente 52.800 pesos por cada servicio. En temas de transporte, como hoy en Bogotá, incrementó el pasaje de Transmilenio de 3.200 a 3.550 pesos a causa del salario, pero también afirman que esto se da por el incremento del diésel y además para justificar los gastos anuales y el salario de más de 30.000 colaboradores. Sin embargo, en medio de todas estas alzas, el alcalde de Bogotá afirma que esto no se hace por capricho y que es necesario que también en todos estos incrementos el gobierno tenga algo de responsabilidad. No son decisiones por capricho, son soportadas técnicamente, porque nosotros respetamos la decisión del gobierno de aumentar el salario mínimo. Sin embargo, eso tiene unas implicaciones. El gobierno nacional tiene que ser consciente de esas implicaciones y de esas consecuencias. Ahora, los peajes que están a cargo de la ANI también tendrán un incremento el próximo viernes 16 de enero conforme a la variación del IPC, que para el año 2025 fue del 5,10%. Sin embargo, mucha atención porque en aproximadamente 15 de estos habrá una tarifa un poco más alta por el cumplimiento de las tarifas contractuales pactadas con las concesiones. Ahora, ante todo esto, desde Fenalco Nacional confirmaron que interpusieron una demanda de nulidad y suspensión del decreto de salario mínimo, asegurando que, además de ser una decisión politiquera y demagoga, no está jurídicamente soportada. El presidente de Fenalco es Jaime Alberto Cabal. Se perderían más de 772.000 empleos, puestos de trabajo, y se cerrarían miles de empresas, microempresas pequeñas y medianas. Por su parte, bajo esta misma demanda, aseguran que se hace con el fin de proteger a los trabajadores y sus derechos, pero asimismo para cuidar el bolsillo de cada uno de estos. Ay, su merced, si ve que todo sube, oiga, don Alvarito, Antón, ¿cómo manejar los culetazos del salario mínimo en la economía de los colombianos, su merced? Pues es difícil, Ignorita, porque por una parte hay una batalla política en esto. El gobierno lo hace consciente de que cada vez que la oposición o los gremios o el empresariado critica la medida por sus efectos, se está oponiendo, y eso lo que busca es que la gente piense que se oponen a su beneficio, y eso aumenta el mérito político para Petro ante los que se benefician. Los que se perjudican, pues obviamente somos todos, pero hay un poco de angustia generalizada. Realmente eso va a afectar a aquellos sectores muy susceptibles de mano de obra, que no son todos los sectores del país. Entonces se va a terminar ubicando más en unos productos que en otros. Venimos de una etapa de aumentos de inflación muy grandes, o sea que esto no es tan nuevo. Lo que pasa es que estos son aumentos más indirectos. Antes afectaban más los alimentos y la canasta familiar.
Entonces, pues vamos a ver, esto es un proceso nuevo donde la economía tiene que aprender a ver cómo se adapta. Tiene unos beneficiarios y unos perdedores, obviamente, pero pues falta ver qué pasa. Algunos sectores se van a perjudicar mucho, otros se van a beneficiar, pero hay que esperar a ver cómo sale el resultado final, porque esto es una pelea política. Entre más se opongan, el gobierno más beneficio saca. Usted mira el caso del transporte de Transmilenio. El alcalde de Bogotá tiene que subir la tarifa y el gobierno sale a decir que no tiene por qué. Entonces convierte eso en una batalla de quién es el responsable. Sí, señor. Gracias, don Alvarito, don Pedrito. ¿Cómo manejar los culetazos del salario mínimo en la economía de los colombianos, su persona? Mire, Ignorita, esto por supuesto era una medida que el gobierno quería implementar para generar consumo, para que las personas puedan tener, digamos, ayudar a dinamizar la economía. Sí, pero tiene unas implicaciones muy serias al final y es un impacto en la generación de empleo, en lo que llaman los que conocen estos temas la competitividad, pero también algo que es bien complejo para una sociedad y sobre todo para los estratos, digamos, donde reciben menos ingresos, que es la inflación y el desempleo. Esto hoy hay muchos sectores que lo están celebrando, pero con el pasar de los días muchos sectores van a sentir el dolor de tener que disminuir el personal y también de comenzar a pagar una serie de elementos de su vida diaria, pero también de el componente económico y social de cada individuo y de una sociedad que no tiene recursos muy altos, le va a tocar comenzar a pagar unos costos en materia de inflación. Entonces yo creo que una medida que en mi opinión es completamente, digamos, política, va a tener unas consecuencias que va a impactar en la sociedad. Yo creería que en unos 2 o 3 meses, con unos impactos muy serios en el problema del desempleo y en la inflación, Ignorita. Gracias.